vamos a hablar de tener un espíritu superior. Leemos en Daniel capítulo 6, verso 3, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que vamos a enseñar el día de hoy. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy quiero comenzar con una reflexión que se llama El coleccionista de insultos. Había una vez en Tokio un samurái anciano, el cual tenía una escuela de jóvenes donde enseñaba esto, y era famoso porque nadie lo había podido ganar. Pero también había un joven que tenía también mucha fama y él quería ser el número uno. Este joven decidió pasar por la casa del anciano, provocarlo. Su técnica era la de la provocación y lo retó. Lo retó a competir a este anciano. Entonces decidieron irse a la plaza delante de todos los estudiantes. Estuvieron allí compitiendo. Este joven pasó todo el día insultando a este anciano. Le escupió la cara, le dijo toda clase de insultos, le lanzó piedras, incluso insultó hasta los ancestros del anciano, lo cual para ellos es algo muy sagrado. Pasó todo el día y pasaron horas, y el hombre anciano permaneció allí firme. No le respondió conforme a la provocación de este chico. El chico se cansó y se fue. Los estudiantes del anciano que estaban allí se molestaron con él y le dijeron: ¿Por qué actuaste como un cobarde? ¿Por qué no agarraste tu espada y le quitaste la cabeza si tú eres capaz de hacerlo? El anciano les hizo esta pregunta: si alguien te da un regalo y tú no lo recibes, ¿a quién le pertenece el regalo? Al que posee el regalo. Entonces el anciano dijo: lo mismo pasa con los insultos, con la ira, con el enojo, con la envidia. Él lo posee el que tiene esos insultos, el que lo carga. Entonces, aquí vemos en esta reflexión que no podemos cambiar la actitud de los demás, pero podemos elegir no entrar en el juego de los demás. Es la moraleja que nos deja esta reflexión. Yo quiero hablar de este tema de un espíritu superior, porque lo que quiero transmitir a través de esto es que siempre he creído y siempre he pensado que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo, y nosotros no debemos proceder igual que los del mundo que no conocen al Señor. Lo primero que vamos a ver es: ¿quién es el espíritu superior? El espíritu superior que poseía Daniel no era otro sino el Espíritu Santo. Y sabemos que Daniel en el Antiguo Testamento solo venía y se iba, ¿verdad? El Espíritu Santo. Mas sin embargo, hoy en día el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. En Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Es decir, que el mundo está ciego. Ellos no entienden lo que se mueve espiritualmente, no entienden, no perciben las cosas como nosotros las podemos percibir. Entonces nosotros deberíamos de entender que si alguien se mete con nosotros o procede en contra de nosotros, lo hace desde la carne, pues. O sea, si es alguien inconverso, que a veces pasa con hermanos de la iglesia también, pero vamos a hablar en base a los inconversos. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué es este Espíritu superior? ¿Para qué es este Espíritu superior que no es otro que el Espíritu Santo? Este Espíritu superior, o sea, nosotros deberíamos de caminar, actuar, sabiendo que
somos superiores, no superiores a creernos mejor que nadie, a creernos mejor que los demás, no. Ese espíritu nos fue dado para servir a los demás, ¿verdad? En Romanos capítulo 12 comienza allí a hablar desde el versículo 4 de la unidad del cuerpo de Cristo y dice que se sirvan unos a otros con los diferentes dones, es decir, estos dones los da el Espíritu Santo. Una vez que aceptamos a Cristo, viene a morar de nosotros el Espíritu Santo y reparte dones, nos da diversidad de dones. Cuando leemos Romanos capítulo 12, vemos allí una serie de mandamientos, como por ejemplo, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros, que estemos gozosos, que seamos constantes en la oración, que lloremos con los que lloran, que nos gocemos con los que se gozan, que no seamos altivos, que no paguemos a nadie mal por mal, que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Y dice, si es posible, si depende de ti, está en paz con todo el mundo. O sea, esta serie de cosas parecen difíciles de cumplir. Y si seguimos en el capítulo 13, aún sigue más, dice que nos debemos someter a toda autoridad, porque la autoridad fue puesta de parte de Dios. A veces vemos autoridades que son malas, y sin embargo, dice allí en la Biblia, en el capítulo 13 de Romanos, que nos debemos sujetar a ellas porque Dios así lo permitió. Y también dice que no debemos deberle a nadie nada, en ese capítulo 13, que no debemos adulterar, que no debemos matar, ni hurtar, en fin. La Biblia nos demanda hacer muchas cosas en nuestro diario vivir, a ser amables, a ser pacíficos, a perdonar, a saludar a nuestro enemigo, a pasar por alto la ofensa. Sin embargo, a veces nosotros, cuando nos vemos envueltos en una calumnia o en el diario vivir algo que nos hacen con injusticia, queremos defendernos, queremos proceder en nuestra carnalidad. Y la Biblia dice que a veces hay que dejar pasar por alto la ofensa. Hay cosas que son cosas tontas y a veces lo agrandamos. Nosotros deberíamos hay cosas que tal vez las personas no se dan cuenta que nos ofendieron y ellos no lo perciben. Bueno, simplemente si algo te dolió, uno le dice, Señor, perdona a tal persona. Y ya, y te liberas de eso. Pero no cargar con todas estas cosas. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de personas que estuvieron en situaciones difíciles, pero sin embargo actuaron con ese espíritu superior. El primer ejemplo que quiero dar es el ejemplo de José. José, cuando vino la mujer de Potifar, que lo estaba allí seduciendo, y le dijo, acuéstate conmigo, y él salió corriendo. Cuando vemos que Potifar lo fue a buscar con ira a José, no vemos que en la Biblia diga que él se defendió. Él no se defendió. Seguramente dijo, no vio caso y seguramente se quedó callado. No sale allí que se defendió, sino que Potifar inmediatamente lo envió a la cárcel. Muchas veces nosotros, cuando alguien se mete con nosotros, siempre nos queremos defender. O sea, ¿qué dijiste? Yo no hice eso. Siempre nos queremos defender. Entonces, también vemos el caso de David, que Saúl, el rey, lo estaba persiguiendo para matarle y él no fue capaz de matarlo. Tuvo la oportunidad cuando lo encontró durmiendo en la cueva de matarlo. Cortó un pedacito de tela de su manto, y se sintió mal por haber hecho eso. Y dijo, líbrame Dios de yo tocar al ungido de Jehová. Él sabía que Saúl estaba actuando mal y sin embargo todavía lo trataba con respeto, decía el ungido de Jehová. Y a veces nosotros, cuando nos ofendemos con los líderes o con los pastores, queremos faltar el respeto y sin embargo vemos a David como nos da el ejemplo de ser una persona leal, que a pesar de que él de verdad lo quería matar, su líder, por decirlo así, el rey Saúl, él
ni siquiera era capaz de hablar mal del rey Saúl. Más bien dijo que lo librara Dios de hacer algo malo. También vemos el caso de Esteban. En Hechos capítulo 7 vemos que Esteban estaba predicando y las personas lo agarraron, lo llevaron fuera del campamento y lo apedrearon, solo por predicar, solo por dar las buenas nuevas de salvación. Y vemos que mientras él estaba allí agonizando, que ya iba a morir, dice que levantó la voz, alzó la voz y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y a veces nosotros, cuando nos hieren, o cuando alguien nos roba, o cuando alguien nos quita dinero o algo así, le decimos: Señor, haz justicia. Y esa justicia tal vez no la decimos con amor, sino que haz justicia de que págale, Señor, dale su merecido. Y sin embargo, Dios nos dice en Romanos, ¿verdad? Lo que leímos allí, que no nos venguemos nosotros mismos, que la venganza es del Señor. Pero eso nos cuesta cumplirlo. Y vemos al mismo Jesús, nuestro supremo líder, que Jesús dijo, prefirió quedarse callado, enmudeció, no abrió su boca, sino que fue como oveja al matadero, porque él sabía que debía morir por amor a nosotros. Entonces, vemos estas cosas. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia, diversos ejemplos, hay muchos ejemplos de buenos y malos. En este caso yo escogí los buenos, de cómo personas que vivieron adversidades actuaron de la manera correcta. Dios quiere también que nosotros, como hijos de Dios, podamos actuar según la mente de Cristo, según nuestra naturaleza del Espíritu, el Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, por ende, deberíamos actuar en el Espíritu. Entonces, la Biblia dice que en esto se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si queremos andar en el Espíritu, debemos amar. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos practicar esto de vivir en el Espíritu superior? ¿Cómo? Ante todo, orar sin cesar. La oración puede hacer muchas cosas. Dios nos quita cosas y nos revela cosas y nos muda. Lo otro que tenemos que hacer es meditar en su palabra, de día y de noche. Y sabemos que la palabra del Señor es lámpara, es la verdad. Y la palabra del Señor funciona como un espejo. Cuando vemos nuestra cara en el espejo, podemos ver si tenemos algo sucio, si tenemos un moquito, si tenemos algo sucio en los dientes. Y entonces nosotros cada día deberíamos de meditar en su palabra. No leer por leer, sino profundizar allí y ver qué hay en mí, que de lo que estoy leyendo que debo cambiar, que debo seguir practicando, que debo mejorar. Y en 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ya yo no debo proceder a mi vieja manera de vivir. Yo tengo que proceder de otra manera. Como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy yo crucificado, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y entregó su vida por mí. Entonces, lo que ahora vivo en la carne, lo debo vivir en la fe de Dios, sabiendo y entendiendo que tenemos dentro de nosotros, como dice en Juan 14:17, que está en nosotros y con nosotros el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, si alguien hace algo indebido, o a veces nosotros tenemos reacciones indebidas, ¿por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos anhelar y procurar estar llenos del Espíritu Santo. Solo así podemos actuar de manera diferente, porque solo no podemos hacer nada.
debemos procurar la llenura del Espíritu Santo. Vemos a este Pedro que era un simple pescador y después de que fue investido del Espíritu Santo, procedía de manera diferente. Entonces vamos a animarnos unos a otros para que podamos actuar de manera diferente, que si alguien nos ofende, que nosotros debemos tener la capacidad de perdonar, de bendecir y no maldecir, de ayudar a pesar de que nos hayan hecho daño, ayudar a la persona que nos hizo daño. Porque la Biblia dice, debajo de la oración principal, en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Más tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que ve lo secreto. Y todo lo demás de la oración, al final abajo dice que si no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Entonces, debemos nosotros vivir en ese espíritu superior, sabiendo que somos hijos de Dios y que somos diferentes y no podemos actuar como los demás. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por este día. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene. Ayúdanos, Señor, a poder meditar cada día en tu palabra. Danos pensamientos de bien, Señor, y no de mal. Ayúdanos, Señor, a tener la mente de Cristo, a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo y en todo lo amable. A poder presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. A poder renovar nuestro entendimiento día a día para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén.